el mover de tu espíritu. Saludamos en esta hora a Amparito Herrera, a Ana María Rivera Dávila, a Bertica Durán, a Carmen González en Puerto Rico, a Estela Zapata en Maryland, a Fernando Castaño en Medellín, Colombia, Francisco aquí también en Maryland, Manuel y Marta, Manuel en Bayamón, Puerto Rico, y Marta en Medellín, Colombia. Están de aniversario. Y igualmente saludamos a Manuel y a Marta, que están hoy de aniversario, están cumpliendo sus 4 años de matrimonio. Les bendecimos, deseamos que Papá Dios les guarde, que Papá Dios les bendiga rica y abundantemente, y que les conserve siempre ahí unidos, viendo la gloria de Dios en sus vidas. Bendecimos igualmente a Vanessa García en Puerto Rico y a Jenny Murcia, igualmente aquí en Virginia. Bueno, bendiciones para todos y bienvenidos al tiempo devocional Cita con Jesús. Gracias, Papá Dios. De verdad que es una alegría encontrarnos nuevamente contigo, que nos regalas estos tiempos cada mañana, Señor, donde anhelamos oír tu voz, anhelamos estar contigo. Nuestro corazón, bendito Dios, se dispone para ti en esta mañana, dándote gracias por tu amor, por el descanso que nos permites tener, bendito Dios, por poder abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo día y pensar en ti, desearte a ti, oh Dios, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones y graba tu palabra en nuestro corazón lo más profundo para ponerla por obra. Espíritu Santo, quédate con nosotros y edifícanos, instrúyenos. Háblanos, Señor, al corazón para que también las decisiones se tomen en el corazón. Te bendecimos por este tiempo, Espíritu de Dios, y entrego todo este momento a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Bueno, estábamos viendo entonces la batalla que cada cristiano vive día a día, ¿no? La batalla espiritual. Y ayer hablábamos de la armadura de Dios. Y en esa armadura de Dios, en Efesios 6, comienza diciendo que debemos fortalecernos en el Señor y en su gran poder, ¿sí? Entonces es importante que con la armadura de Dios nosotros, comienza diciendo el versículo así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6. Entonces, en el versículo 10, entonces nosotros tenemos que fortalecernos en Él, en los momentos difíciles de esa batalla espiritual. La fuerza tiene que estar en Él y en su gran poder, no solamente en el vestido como soldado. El vestido la armadura que Él nos dice que nos coloquemos y nos instruye, y es de gran bendición tenerla todos los días. Es importante, antes de cuando nos levantemos, es como cuando nos vestimos y nos ponemos, ¿qué nos vamos a poner hoy? Pero con este vestido de la armadura ya sabemos cuál es, y todos los días tenemos que colocarnos. Pero lo primero es la fortaleza en el Señor y en su gran poder. Y la pregunta es, ¿en dónde pone usted sus fuerzas? Cada día, en el día a día. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero ¿dónde están mis fuerzas? En Marcos 14:8 dice: está hecho lo que podía. ¿Sí ve? Cuando es en nuestras fuerzas, hacemos lo que podemos. Pero cuando es en las fuerzas del Señor, llegamos mucho más allá de lo que nosotros podemos. En Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque es que la fuerza del Señor y su poder también requiere de nuestra fe, de nuestra confianza en Él, en los momentos como estos, que nosotros decimos, así no sea ahora ni mañana que vaya a pasar la situación que estamos ahora, pero estamos con las fuerzas del Señor y esperando en Él, esperando que Él
es el que tiene la última palabra. Entonces, una vez que hacemos lo que podemos, Dios se encarga de los demás, de lo demás. Nosotros llegamos hasta un punto y Dios sigue mucho más allá porque estamos confiando en Él. En Lucas 5, 4 al 6 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces aquí vemos un milagro porque Pedro, ¿qué estaba haciendo? En sus fuerzas se fue a pescar, en sus fuerzas, en su profesionalismo, porque él lo sabía, porque él sabía dónde estaban los peces, ¿sí? Y era un profesional en la pesca, pues tremendo. Él tenía su empresa de pescadería, pero cuando él se va a pescar, él no tuvo en cuenta al Señor, ya estaban inclusive ya como con la tristeza de que el Señor ya se había ido y ya no tenía como deseos de nada. Y entonces dice, el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Primero boga, ¿cierto? Mar adentro. Y después echa las redes. Y entonces él, sin embargo, le refuta, ¿verdad? Le dice, pero es que toda la noche lo hemos estado haciendo y nada hemos hecho. Pero, dice, pero, ¿no? En tu palabra echaré la red. O sea, yo no voy a seguir molestando en mis fuerzas haciendo las cosas, porque yo no las voy a ver, pero como tú me estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y allí es muy importante oír la voz de Dios cuando estamos en situaciones difíciles, ¿ve? Porque Él sí sabe dónde echar la red. Él sí sabe dónde está la bendición. Él sí sabe cómo la vas a encontrar. En ese momento Pedro necesitaba, su pesca era el sustento de cada día. Los peces representaban para Pedro su parte económica, su bendición, su sustento. Imagínense toda la noche en esa sin ni uno, ¿sí? Porque lo había hecho en sus fuerzas, a manera de que él siempre sabía. Y eso es tremendo porque él pudiera haber reflexionado y hubiera podido dudar y hasta decir, ¿cierto? Pero señor, maestro, como yo le decía, tú no sabes de pesca, yo soy un profesional y tú me dices a mí esto, pues, pero sin embargo él le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántas cosas usted ha hecho a su manera? Lleva mucho tiempo haciéndolo y de la misma manera y de la misma manera sin obtener resultados. Pero la instrucción del Señor para nosotros en nuestra vida es muy importante. Es oír la voz de Él y hacia dónde nos dice Él que nos vamos a dirigir, porque Él sí sabe. Él es el que nos bendice. No son nuestras fuerzas, no es nuestro profesionalismo, no es porque ya no las sabemos todas, no. Aquí una de las cosas que tuvo la bendición Pedro también, la obediencia a la instrucción, oír esa voz que le dijo cómo hacerlo y la humildad de él, ¿ve? Para reconocer, ¿cierto? Yo estoy cansado, he estado toda la noche en esta jinada, pero lo que tú me dices, yo lo voy a hacer en tu palabra. Y que es importante en los momentos como estos, nosotros tener muy en cuenta la palabra de Dios, muy en cuenta las instrucciones de Dios, ¿sí? Y ahí dice que habiéndolo hecho, la acción de la fe, o sea, Señor, voy a poner fe en tu palabra, en lo que me estás diciendo. Es importantísimo. Y Él da una instrucción precisa. Él le dice, boga mar adentro. Primero haz esto y luego echa la red. ¿Ve? Y bogar mar adentro también significa los momentos que nos sumergimos en la oración con Él. A veces nos quedamos en la orilla. De pronto Pedro estaba buscando los peces, claro, como es su profesionalismo, donde él siempre los había tomado y donde siempre pescaba, ya conocía y estaba en un lugar donde no era. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. A veces oramos y nos quedamos en la orillita, esperando pero no nos sumergimos más en esa presencia.
allá donde Dios nos podemos encontrar con Él. Yo me acuerdo que tuve una visión una vez cuando estaba haciendo una alabanza y el Señor me mostraba, yo le estaba dedicando unas canciones a Él en esa visión, como una serenata, y yo le estaba dedicando esas canciones, pero Él me llevaba, era como un poco de unos cuartos, como un pasadizo donde había muchos cuartos, y yo corría con esa alabanza, yo tenía que encontrarme con Él. Él estaba escuchando la alabanza, pero Él quería que yo llegara mucho más allá, donde estaba Él, hasta encontrarme con Él para adorarlo. Porque uno se puede quedar solamente a un paso, y Él está escuchando, pero Él quiere que lo hallemos, sí, que nos encontremos con Él. Y es esa caminar, esa milla extra hacia donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y ese boga mar adentro tiene mucho que ver con nuestro caminar hacia donde Él nos dice mucho más profundo de lo que nosotros estamos haciendo las cosas. Y de ahí ese echar la red es la obediencia a esa instrucción, ¿sí? Para que usted vea la bendición. Entonces nosotros en la oración tenemos que igualmente llegar hasta las profundidades donde Él nos está diciendo, no quedarnos en la orilla, esperando que la bendición llegue sola, no. Él quiere un encuentro porque Él dice, en tu palabra, es ese esfuerzo cada día. Y eso es lo que hacemos por las mañanas. Muy rico es quedarnos en la camita y ya empezó a bajar el clima, a hacer como más frío. Entonces, pero no, estos tiempos es donde Él nos enseña y nos instruye. En Juan 11:39 al 44, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí vemos otra cosa importante, ¿cierto? De la instrucción. Marta, ¿qué tenía? Ya vemos a la duda, ¿cierto? La incredulidad en ella. Él le refuta nuevamente, le hace caer en cuenta, ya te dije, ¿cierto? Ya te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho ya? O sea que no era la primera vez que le decía a Marta, por la insistencia de ella que no. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Mira, lleva 4 días. Y entonces le dice, quitad la piedra. Hay cosas en el camino que no nos dejan ver la bendición de Dios. Hay cosas en el camino que las hemos hecho a nuestro amaño, a nuestra manera de pensar, porque nos han dicho que así es mejor, pero no hemos oído la voz de Dios para que Él nos diga cuál piedra tenemos que quitar. En este instante era la piedra que habían puesto para que Él saliera de la tumba. Y hay piedras que nosotros tenemos en el camino que nos toca a nosotros quitarla, porque mire, Él la había podido quitar, pero le dice, quitad la piedra, o sea, da instrucciones precisas. Y allí donde tenemos que pasar tiempos con el Señor para que esas instrucciones en esa batalla que estamos viviendo, ellas aquí estaban viviendo el dolor, porque era una familia, ¿cierto? El dolor de la pérdida de su hermano. Asúmele a eso la incredulidad de Marta, porque el cuanto conociendo a Jesús, la intimidad que ellos tenían con él, y sin embargo ella le hace reclamos y le dice, no, ya, ¿cómo lo vas a sacar? Le dice, Señor, y he de ya. Ella se olvidó quién era el Señor en ese momento, y eso puede pasar muchas veces en medio del problema, de la situación que estemos viviendo. Nos olvidamos que Él es el Todopoderoso y de pronto recurrimos a nuestra propia fuerza, a nuestra lógica, nuestros razonamientos. Y ella aquí razonó y es de ya, ¿sí? Y entonces Él le dice, como nos dice hoy, no te he dicho que si crees. O sea, ¿cuántas veces el Señor nos dice
que solamente es creyéndole a Él y creyendo en Él, que vemos la gloria de Dios. Entonces la piedra corresponde quitarla a nosotros, porque ya todo está dado. La fe corresponde cuando Él nos dice algo, nosotros inmediatamente obedecer. Obedecer porque Él lo está diciendo, porque Él está ya diciendo, si quitan la piedra, entonces la piedra de la incredulidad, la piedra de los razonamientos, la piedra del profesionalismo, la piedra de la lógica, ¿sí? ¿Cuántas piedras hay en el camino para esas batallas que yo estoy viviendo? ¿Cuántas piedras? Y me toca a mí quitarlas, porque Él dio la orden, quitad la piedra. No le correspondía a Él. Él es el de hacer el milagro. Él es el que hace el milagro. A mí me corresponde mirar qué está entorpeciendo ese milagro, qué no deja que ese milagro se vea, y qué muerto hay que no tiene, o sea, cuál es la vida que yo necesito, qué está muerto en mi vida, que tiene que salir de la tumba. ¿Qué hay? ¿Cierto? Que todavía, que lleve ya, que no importa el tiempo que lleve con esta situación o una enfermedad o con un problema matrimonial, unos hijos en rebeldía, unos hijos que no importa el tiempo, pero me toca quitar a mí la piedra. ¿Qué piedra hay que no deja ver esa bendición? Y eso es lo que nos lleva a analizar, ¿cierto? Lo que dice el Señor. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Ve? Hay cosas que están muertas en nuestra vida, cosas que no tienen, como que nosotros no le vemos sentido, cosas que se murieron ya, pero hay que quitar lo que está entorpeciendo para dar vida. La vida viene del Señor. Y mire, es tremendo porque dice, bueno, él dice, le alaba al Señor. Importantísimo la alabanza al Señor. Importantísimo es entender la adoración y el lugar que tiene Dios en un milagro de nuestra vida, ¿sí? Y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía no había salido Lázaro de la tumba, pero él alza los ojos al cielo, nos enseña que nosotros antes de ver el milagro tenemos que ser agradecidos. Antes de salir de cualquier situación que estemos, tenemos que mirar quién es el que nos da el milagro, quién es el que nos da la bendición. Todavía no, él ya sabía lo que iba a pasar, pero cuando nosotros, colaboradores con él, quitamos todo lo que haya en el camino para ver resucitar lo que nosotros anhelamos, tenemos que alzar los ojos al cielo y dar gracias. Y dice, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener para que los milagros ocurran. No ocurren milagros en nuestra vida muchas veces de ganar esas batallas, esas cosas que estemos viviendo, cualquier situación difícil que sea, es porque nosotros pensamos que Dios no nos oye. Nos cansamos de orar y no damos gracias y alabanzas al Señor. Mire, gracias, Él alza los ojos al cielo. ¿Sí? Y dice, lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Bueno, es importante que los que están con nosotros, que estamos orando por un milagro, por alguna situación, escuchen la seguridad que nosotros tenemos en ese Dios de los milagros. El Dios que nos hace ver y resucitar lo que está muerto. Nos hace ver un mejor horizonte en nuestra vida. Y entonces, a testificar alrededor de aquellos que están oyendo que Dios es nuestro Dios bello y hermoso, que nos escucha, que nos oye nuestras oraciones. Y de ahí, entonces él da, y habiendo dicho esto, dice, habiendo dicho esto, todavía Lázaro no se había levantado y él le estaba dando gracias al Señor, con la seguridad de que Dios lo iba a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier situación. A veces esperamos dar gracias cuando el milagro ha sucedido. Pero él aquí, la seguridad, por eso le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No es ver para creer, es creer para ver. Así es el mundo espiritual en el que el Señor nos ha introducido a raíz de todo por medio de su Hijo Jesucristo.
Y entonces le dice a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Las cosas, cuántas cosas tenemos que sacar muertas de nuestro corazón en los momentos de batalla, ¿cierto? En los momentos tremendos. Y tenemos que con fuerte voz sacar de nuestro corazón lo que nos sirve, las cosas que están interrumpiendo y que necesitan vida, ¿sí? Y el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Bueno, hay personas, si lo llevamos a la parte física, que están con los ojos así, no pueden pensar, no pueden ver, no pueden caminar bien, ¿sí? El rostro envuelto en un sudario, o sea, completamente vendados sus ojos, todo. Y necesitamos desatadores, porque él lo hubiera podido desatar o poner un ángel que lo desatara, o él mismo desatarlo, pero él dice desatadle y dejarle ir. Y a mí me llama mucho la atención, analizando bien este pasaje, que nosotros necesitamos desatadores en nuestra vida. Necesitamos quien nos ayude a ver lo que nosotros no vemos, quien nos ayude a quitar las vendas de los ojos, del rostro, de los oídos, de las manos, de los pies, atados completamente para ver la vida como Dios quiere. Y necesitamos, dice, desatadle y dejadle ir. Ahí necesitamos escuchar la voz de Dios con las otras personas que Él pone a nuestro alrededor, pastores, desatadores de nuestra vida, para poder salir de esa tumba, ¿sí? De ese lugar donde esa batalla que llevamos nos ha llevado. Porque las cosas que vivimos a diario nos pueden llevar allí a una fosa donde no podemos salir. Entonces en Juan 21, 5 y 6 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Vuelve otra vez otro milagro en la pesca. Pero ese les aparece, ¿sí? Eso fue ya en la resurrección, y les pide comida. ¿Quién le puede dar comida al Señor? Y ahí es donde vemos. ¿Podremos darle nosotros algo al Señor? Mire, aquí, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no tenemos nada. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, y hallaréis. O sea, son instrucciones precisas para hallar la bendición en medio de la batalla espiritual que nosotros tengamos. ¿Y quién le puede dar de comida al Señor? ¿Quién le puede dar a Él comida? ¿Sí? ¿Quién le puede? Y él puede comer lo que quiera porque el mundo le pertenece, Él creó todo. Pero Él estaba probando, ¿cierto? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Qué hacían? Pero entonces ellos obedecieron. Dice, entonces echaron la red, como Él dijo, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire las bendiciones tan hermosas que Dios tiene para todos nosotros cuando obedecemos su voz, cuando seguimos sus instrucciones, cuando no razonamos, cuando no decimos, pero es que yo mejor me voy por este lado, le voy a decir a este amigo, voy a buscar esta solución por este otro lado. No. Y mire cómo lo llama, hijitos. O sea, dando a entender que tenemos un padre que nos suple a nosotros todas nuestras necesidades. Y más cuando se trata de comer, ¿cierto? Cuando se trata de la parte material, aún espiritual, porque todas las mañanas Él nos está dando a nosotros alimento. Todas las mañanas se preocupa porque nosotros qué vamos a comer en la mañana. Y Él es el que nos sirve, ¿sí? Pero entonces aquí los hace ver que Él es el proveedor. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otro milagro. Al uno le dijo mar adentro, otro le dijo a la derecha. ¿Sí ve que son instrucciones precisas? Seguramente ellos estaban también lo mismo. Por un solo lado, en sus fuerzas, en sus capacidades, en su profesionalismo haciendo las cosas. Y entonces cuando ya obedecen, dice la gran bendición. Imagínense, las bendiciones de Dios no son así chiquiticas. Él tiene para darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos. Mucho, mucho más.
¿Ve? Pero también hay que ser sinceros con él. ¿Tienen algo de comer? No tenemos, Señor. Pero bueno, les dijo, oír su voz. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es otro ejemplo de la fe de Noé, cuando el arca. Usted imagina todas las burlas que le hacían a Noé, porque en ese tiempo pues no había lluvia, hacía mucho rato que no caía lluvia. Y el Señor le da instrucciones precisas, oyó, ¿cierto? Oyó la voz de Dios para preparar algo. Dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Mire, Dios siempre nos advierte a nosotros cuando tenemos intimidad con Él de cosas que nosotros tenemos que prepararnos, ya sea, ¿cierto?, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el lugar donde se trabaja. Él todo lo ve, de todo Él está interesado con nosotros. En este caso, pues era para que su familia se salvase. Entonces aquí el arca pues representa la salvación. Jesucristo mismo es el arca de nosotros. Pero dice para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es muy importante que por la fe que tú tienes en el Señor te pase igual que Noé o nos pase igual, ¿cierto? Se condena al mundo y se hace heredero de la justicia que viene por la fe. No hay cosa que más le agrade al Señor encontrar hijos, un hogar, una casa llena de fe, porque la fe siempre habló a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y la fe va unida en esas batallas que nosotros tenemos diariamente. Y cuando no hay fe, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible porque lo que mueve la mano del Señor es la fe. Entonces aquí Noé oyó la voz de Dios, ¿cierto? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca, con temor, ¿sí? Porque ya el Señor le había dicho, voy a traer un diluvio, le contó un plan de salvación. Todo el que quiera subirse a esa arca se va a subir. ¿Pero qué pasó? Pues no se subieron los animales que el Señor le dijo y también su familia, 8 personas, con las esposas, los hijos y las esposas de sus hijos. Y entonces, y eso es lo que pasa hoy en día. No todo el mundo acepta la salvación. En este momento que estamos viviendo, el Señor preparó ya su arca hace 2000 años, ¿cierto? Que es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Y Él está invitando a todo el que quiera subirse, pero no todos. Dice, mire, ¿cuántos se subieron? No todos. Entonces es lo mismo. Él prepara las cosas para que en nuestra batalla, en nuestra fe, ya la salvación, bendito Dios que la tenemos, porque nosotros aceptamos esa invitación y estamos allí. Ahora hay muchos de nuestra familia que no han aceptado. Pero entonces vámonos a trabajar en nuestras fuerzas. Él no trabajó haciendo esa arca en sus fuerzas. Él oyó la voz de Dios y para hacer lo que Dios le dijo. Y dice que por la fe, esa fe condenó al mundo, tremendo, ¿cierto? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la fe trabaja muy fuerte en nuestras batallas diarias. Entonces debemos apoyarnos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras, día tras día. ¿Cómo nos apoyamos? En el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Mire, esto dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Podemos poner nuestra esperanza en cosas perecederas y en cosas que no van a tener nunca el valor que tiene confiar en Dios y en su palabra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Ve? Carros y caballos representan también personas que nos muestran, de pronto nos deslumbran porque tienen alguna cosa de la necesidad que nosotros tengamos y podemos correr a esas personas, ¿sí? Y confiar en cosas que
aún materiales también, para que nos saquen de la situación en que estemos, en la batalla que estemos pasando. Y confiamos en cosas materiales y confiamos en cosas que nos representan más fuerza o más poder, entre comillas. Dice, más nosotros. O sea que hay un grupo que confía en eso, más nosotros los hijos de Dios, nosotros el pueblo de Dios, dice, en el nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Tendremos, no olvidarnos que es con Él que vamos a encontrar la solución, la dirección que Él nos dé, el momento preciso para hacer las cosas. El Salmo 84, 5 al 7 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, irán de poder en poder. Mire, cuando nosotros nos apoyamos en las fuerzas del Señor, dice que somos bienaventurados. Y bienaventurados es personas felices, en paz, tranquilas, sin miedo, sin ansiedad, sin angustia. Está bien que como seres humanos podamos sentir, claro, temor de alguna cosa, pero cuando vamos al Señor y vamos a buscar en ese problema que tengamos, en esa batalla en la que estemos, las fuerzas de Él, dice, irán de poder en poder. Entonces vamos a vencer cualquier situación que se nos venga. En el Salmo 105, 4 dice, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. O sea que todas las mañanas que estamos buscando el Señor, al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y esa palabra buscad es porque nosotros tenemos que buscarlo como cuando hay un tesoro que se nos ha perdido, algo en la casa que usted aprecie muchísimo y no encuentra, o algo que necesita urgente y usted no lo encuentra. Usted que se pone a como sea a revolcar esa casa hasta que encuentra lo que usted está buscando. Pues el Señor es así. Hay que buscarlo con todo el deseo de hallarlo. No buscarlo porque toca, ni como un amuleto. Es que si yo hoy no hago el devocional me va a ir mal en este día. Sino dice, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y ese buscar requiere un esfuerzo. Ese buscar requiere un deseo. Ese buscar no es porque me toca, ese buscar es porque yo necesito encontrarme con Él, ¿cierto? Dice su rostro, buscad al Señor y su poder, porque de Él es el que viene el poder. En el Salmo 118, 8 dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Escúchelo bien, Salmo 118, 8. Mejor es, ¿sí?, confiar en el Señor que confiar en el hombre. Y en Jeremías hay una parte, Jeremías 17, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su corazón. Y esa palabra suena fuerte, pero es una palabra que quiere decir sin la bendición. Maldito es sin la bendición de Dios. Entonces, ¿qué puede encontrar el hombre con el hombre? Pues cosas humanas, porque el hombre no puede dar más allá de lo que sí Dios puede, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero si yo busco la ayuda y confío en el hombre, voy a encontrar es cosas humanas. Y lo humano que me puede traer desilusión, tristeza, incumplimiento, ¿cierto? Porque confié fue en el hombre, lo hice en mis propias fuerzas y confié, dice, mejor es confiar en el Señor. Y en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces esas batallas, ¿cómo se libran? Esos problemas que estemos viviendo. Dice, no con ejército, ni con fuerzas, ni con mis fuerzas, sino con mi espíritu. Entonces aquí tiene un papel importantísimo mi comunión con el Espíritu Santo. Y esto dice, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice el profeta Zacarías diciendo, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo. Y hoy mismo digo igual, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor, de su boca salió, sino con mi espíritu. Es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos da a nosotros esa fuerza, la comunión diaria con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar día a día con el Espíritu Santo de la mano, no lo podemos soltar. Para todo el Espíritu Santo usted tiene que invocarlo.
Espíritu Santo, usted puede estar en una encrucijada en ese momento y allí inmediatamente en su mente, Espíritu Santo, ¿qué contesto? ¿Qué hago? ¿Cómo digo? ¿Qué puedo hacer en este instante? Ayúdame a tomar esta decisión. Pero después de que, y antes de tomarla o antes de que el Espíritu Santo le ayude, Señor, gracias porque sé que me vas a oír, me has escuchado. Y espera que el Espíritu Santo le dirija. Usted confía en el Espíritu Santo. Segundo de Corintios 3, 4 y 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tenemos confianza mediante Cristo Jesús para con Dios. ¿Quién nos ayuda a tener la confianza? Cristo para con Dios. ¿Sí? No que seamos competentes por nosotros mismos. Hoy en día, pues hay mucha competencia, ¿cierto? En todo lo que son los negocios, en todo lo que es profesionalmente, empresas, y aún competencia entre hermanos, en familias, entre la misma gente. Y Pablo aquí le dice a los corintios, ¿cierto? No hay que tener esa clase de competencia. Dice, la competencia no es para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos hace competentes, nos capacita para tener la victoria en cualquier batalla que nosotros estemos viviendo. Entonces, qué lindo memorizar estos versículos y pensar, ¿cierto? Cuando se está saliendo de nosotros el ego, o cuando nosotros estamos en nuestras propias fuerzas, en esas batallas, pensar, mi competencia no viene de tal y con tal y tal persona, o con tal y tal situación, viene de tener mi confianza mediante Cristo para con Dios. Y 2 de Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué reflexión tan bella. ¿Cuál es el poder? Mire, ¿qué es lo que nosotros tenemos en vasos de barro? El Espíritu Santo. Nosotros somos barro. Acuérdate que Él es el alfarero y nosotros el barro. Pero aquí en esas vasijas de barro, ¿cierto? Él depositó algo excelente. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué vive en nosotros? El Espíritu Santo. Y es tan excelente, es algo que es sobrenatural y único. Tiene un precio y un valor incalculable, mejor dicho. Y entonces ese poder que está en nosotros por el Espíritu Santo es el que nosotros tenemos cada día que aprovechar de la mano de Él para que nos lleve a volar muy alto y a salir de las situaciones en que estamos. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Espíritu Santo. En vasos de barro. Nosotros somos barro. Hay que reconocer quiénes somos en las manos de Dios. Pero ese barro tiene que ser moldeable. No es arcilla que es dura, que no se puede, ¿cierto? Tomar en las manos porque no se puede moldear, es dura. Entonces, ¿cómo se moldea ese barro que somos nosotros? Con la palabra de Dios y la obediencia. Se va volviendo en las manos de Dios moldeable. Y comenzamos a hacer esas vasijas que Él las coloca todas no para ser orgullosos, sino para que muchos también quieran conocer el alfarero. ¿Ve? El alfarero precioso. Entonces dice que ese poder de Dios esté en nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces hay que memorizar que nosotros con el Espíritu Santo es que tenemos valor. Un valor excelente. Sin el Espíritu Santo no hay nada. ¿Ve? Entonces nuestros propios esfuerzos están condenados al fracaso. O sea, no hagamos nada en nuestras fuerzas, porque ahí empezando lo de la armadura, comienza Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, a hacernos entender que no es con espada ni con ejército. Entonces nuestros propios esfuerzos siempre están condenados al fracaso. En 1 de Samuel 2:9 dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Nadie, dice, nadie es nadie. Y eso está comprobado. En el Salmo 33, 16 y 17 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército,
ni escalpa al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Mire, hasta el caballo, ¿sí? Vano para salvarse es el caballo, a pesar de que tiene mucha fuerza, es el animal que lo presentan también. Entonces dice, el rey no se salva por la multitud de su ejército. Oiga bien, ¿sí? Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Yo me ponía a meditar que nosotros nos podemos poner todas las protecciones en este tiempo que estamos que está el mundo con este virus. Y podemos ponernos toda la protección que queramos y salir. Pero si el Señor no está con nosotros, ¿será que eso nos vale? No, mira, aquí lo dice muy claro. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces tenemos que reflexionar quién nos cuida, quién nos protege. Claro que es necesario cubrirnos y hacer todos los protocolos, claro que sí. Pero siempre medito, si no estuviera el Señor con nosotros, todo eso, en cualquier momentico, en cualquier descuido, las cosas pueden fracasar. Por eso dice, no se salva, el rey no se salva por la multitud de su ejército, puede estar rodeado de todo, ¿sí? Entonces no es con mi fuerza, es con el poder de Dios, es porque Él, y ahí es donde hay que reconocer, ¿cierto? Que Él manda ángeles a nuestro alrededor, quita la piedra de tropiezo y nos da fuerzas al que no tenemos ninguna. En Salmo 60:11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Ahí el salmista le dice, danos socorro, y eso es lo que tenemos que decirle hoy, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Bueno, yo creo que ha sido una riqueza muy linda lo que Dios hoy nos ha hecho pensar, que no es con espada ni con ejército, no es con nuestras fuerzas que ganamos una batalla. Por eso es muy diferente la guerra física a la guerra espiritual. Es muy diferente. Las armas son espirituales. Nuestra confianza está puesta en Dios. La victoria ya la tuvo. Y el Señor nos dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, qué lindo entender en quién tenemos nuestra confianza todos los días. Las guerras que estemos viviendo, ¿cierto? En estos tiempos, cualquiera que sea, lo vamos a ver más adelante, esos enemigos espirituales que se nos presentan. Pero entonces esto es para que nosotros aprendamos a vencer. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en que tu palabra, Señor, nos instruye a confiar en ti, a depositar toda nuestra confianza en ti. Oh Dios, ¿qué sería nuestra vida si no te tuviéramos a ti? Oh Dios, ¿qué sería de nosotros si como este mundo está, bendito Dios, nuestra vida se hubiese perdido, si no nos hubieses encontrado? Porque tú nos amaste primero y nos enseñaste a conocerte y amarte, Señor. Queremos seguir oyendo las instrucciones tuyas, oír tu voz. ¿Qué guerra hoy está en nuestra vida viviendo? ¿Qué batallas estamos nosotros luchando? ¿Cuáles son esas luchas que nosotros hoy tenemos? Para que se las presentemos al Señor. Para que le digamos, perdóname porque de pronto he actuado en mi lógica, he confiado en personas, he confiado en mí mismo, en mis fuerzas, y no he venido a tener tiempos contigo para recibir tus instrucciones. Aún me ha dado pereza de pronto estudiar tu palabra, me ha dado pereza memorizar tu palabra. Señor, me he llenado de pereza espiritual, o la lógica y la razón han podido más que todo, Señor. Pero hoy me levanto delante de ti para decirte gracias porque tú estás pendiente hasta de lo más mínimo, Señor. Y ahí tú me haces entender que no es la fuerza de las cosas materiales o las cosas que se me presentan en el camino, y que tomo
todo eso para salir de la situación en que estoy. Muchas veces ni te busco, Señor. Y tú nos pides que te busquemos hasta que te hallemos. Y es que hay cosas en el camino que no me dejan buscarte, que no me dejan hallarte. También puede ser mi incredulidad, también puede ser el tiempo, porque siempre estoy corriendo de aquí para allá, porque siempre mi vida es un agite y no hay calma. También puede ser mi comodidad. Me acomodé a vivir una vida donde todo lo veo que es natural, pero tú eres sobrenatural. Tú eres Dios de milagros, porque tú eres el que resucita a los muertos, el que al oír la voz de cualquier cosa que esté muerta, Señor, solamente con oír tu voz ya tiene vida. Y qué cosas hay muertas en nuestra vida sin esperanza, porque hemos perdido hasta la esperanza, y cuando la esperanza se pierde, ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero hoy, Señor, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, Señor. Hoy pongo mis ojos en ti. Hoy te pido perdón si he dudado. Hoy te pido perdón si me he cansado de buscarte como debe de ser. Hoy te pido perdón si he escuchado otras voces, Señor, o he escuchado mi misma voz. Espíritu Santo, te pido perdón si te he contristado a ti. Maravilloso Espíritu Santo, que está esa excelencia y ese poder en vasos de barro. Señor, me diste un regalo como nunca, Señor, no todo el mundo lo tiene. Y yo lo tengo gracias a ti, a tu amor incondicional, a tu presencia en mi vida. Y muchas veces el Espíritu Santo está contristado en mi corazón, porque no oigo su voz, porque no escucho y no disfruto de su poder. Y me he vuelto débil en muchas cosas. Hoy te confieso todo esto, Señor, para decirte, yo quiero estar en tus fuerzas, luchar en tus fuerzas, para ganar estas batallas, Señor, para ganar esta guerra, Señor, porque no es mía la guerra es tuya. Tú eres el victorioso. Tú cuando nos alineamos contigo y tu palabra, tú vas delante de nosotros, quitando los gigantes, haciendo que el gigante muera, Señor, porque no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu, es oyendo tu voz. Gracias, Señor, porque este es un mundo donde tú nos has mostrado cómo es ese mundo, Señor, y que también actúa el enemigo. Y a veces vemos esos poderes, entre comillas, del enemigo más grandes que tú, porque ese es el problema, ver las cosas más grandes que tú. Y te vemos un Dios pequeño y sin fuerza. Pero hoy me levanto, Señor, para ver el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, como le dijiste a Juan cuando él te vio, ya el Cristo glorificado. Yo soy el Dios todopoderoso. Señor, ese eres tú. Para ti nada es imposible. Por eso entregamos hoy, Señor, todo problema que haya, toda situación difícil, toda batalla que estemos pasando, sea cual sea, Señor, y la entregamos a ti, y tú tienes la victoria, tú tienes la última palabra. Toda enfermedad, Señor, para ti nada te queda grande, oh Dios, y oramos por aquellas personas que hoy, Señor, están enfermas, que hoy, Papito Santo, no se han podido levantar de sus lechos, Señor, para que así como Lázaro, de bendito Dios, escuchen esa voz que les dice, levántate, y allí, Señor, el nombre que es, en vez de Lázaro, levántate, dile a esa persona, allí en oración, levántate de ese lecho, en el nombre de Jesús, porque Jesús te ha sanado, porque Jesús te da vida, porque Él da vida al que cree, a los muertos y al que cree todo le es posible. Señor, gracias. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es la incredulidad la que no nos deja avanzar. Perdónanos, Señor, porque la incredulidad no nos deja ver los milagros. Porque la incredulidad es una piedra que hay que quitarla del camino, Señor. ¿Qué piedras hay que tengo que quitar en estas batallas? ¿Qué piedras hay que yo tengo que quitarlas? Porque el Señor da la orden que las quitemos. Quita toda piedra que haya en el camino, que no te deja avanzar, que no te deja pasar,
que no te deja seguir adelante. Muestra, Señor, ahora, Espíritu Santo, cuáles son esas piedras en el camino, para que haya ese conformismo, para que se quede esa batalla viviendo todavía años tras años esa situación. Quítala del camino, para que Dios pueda, para que puedas ver el milagro, para que puedas resucitar aquello que está muerto, para que escuche la voz de Dios, porque todo lo muerto va a tener vida. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, bendito seas por este día. Bendecimos este día, Señor. Lo recibimos con alegría, con gozo y con paz en nuestro corazón, porque tú vas delante de nosotros. Gracias, Papito Santo. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros en este tiempo. Espíritu Santo, bendecimos, Señor, a Marta y a Manuel y Marta en este día, Señor, los bendecimos. En este día de su matrimonio, el de su aniversario, papá. Gracias por permitirles un año más. Gracias, papá, porque ha sido tu mano y tu poder sobre ellos. Porque los has llevado, Señor, a tener esa comunión como esposos y comunión contigo. Señor, siempre será un matrimonio de éxito si dependemos de ti, y ellos así lo han podido vivir. Tu bendición sea sobre ellos. Bendito Dios, y todo este año que comienza, un nuevo año en sus vidas, para que ya juntos por siempre, Señor, tú sigas glorificándote en los propósitos que tienes con ellos como pareja. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me les bendiga mucho, mucho. All creatures of our God and King, lift up your voice and let us sing.